Capítulo 14. Los manglares eran tan espesos y retorcidos a orillas del río que abuela no podía pasar atravesándolos, y el marido de Emete tuvo que remar más para llevar el bote hacia adelante y encontrar una zona más despejada bajo los árboles mucusur. Unos hombres estaban pescando con sus redes de caña. Saludaron a abuela con la cabeza. Subimos a la canoa, que me recordó el cuerpo de Ezequiel en forma de piragua. Cuando estuvimos listos para marcharnos, el marido empujó el bote con fuerza desde un lado y pensé que iba a volcar. Abuela debió pensar lo mismo. Se levantó con rapidez el postizo y lo sostuvo en alto, en el aire. Cuando el bote dejó de sacudirse, volvió a ponérselo y se dio unas palmaditas en la cabeza para comprobar que estaba seco. Oí cómo se reían los pescadores. ¿Llegaremos demasiado tarde?, pregunté en voz alta. Abuela sonrió. Primer parto. No llegaremos demasiado tarde. Mientras viajábamos por el agua, el olor a petróleo del río hizo que me tapase la boca y la nariz con un pañuelo. El marido de Emete clavó su remo en el lecho del río, empujando el bote hacia adelante a grandes saltos, mientras el río se volvía más crecido cerca del pueblo y pantanoso, y se desplegaba como las líneas en el centro de una hoja. Un sapo enorme estaba sentado a un lado, hinchando sus mejillas, cantando una canción en voz baja. Los peces del fango hacían que el agua se arremolinase. El día era caluroso, pero no había polvo cerca del río. Abrí los ojos tanto como permitía el sol. Me ardía la cabeza. Desearía haber cogido el pañuelo. Llevaba casi 4 semanas como aprendiza de abuela. Había asistido a 6 partos. Cuando volvió al colegio, Ezequiel se sintió feliz, pero a medida que pasaban los días parecía cada vez más enfadado. Estudiaba todas las tardes hasta altas horas de la noche, hasta que le dolían demasiado los ojos por la luz de la lámpara. Siempre que intentaba contarle algo sobre los partos y mi aprendizaje y todo lo que había visto, me decía que me fuese. Decía que estaba demasiado ocupado, estudiando como para escuchar mis historias. Yo no sabía por qué tenía que estudiar todo el tiempo, y pensaba que le interesaría mucho saber sobre partos. Era lo más cercano a la medicina que él había visto jamás. Pero no parecía querer saber nada de ello. Mamá siempre estaba trabajando, y cuando no, ni me miraba. Sabía que yo no quería volver al colegio. Probablemente pensaba que me alegraba de que Al-Haji se hubiese gastado el dinero de mis matrículas del colegio, o que ella hubiese asumido trabajo extra para conseguir el dinero. Se sentaba junto a Ezequiel y le preguntaba por la escuela. No me miraba. Bajamos del bote a un embarcadero, que en realidad era solo un trozo de madera tendido en la orilla del río. Aún así, evitó que me mordiese los pies cualquier cosa que me merodeara en aquel pantano. Seguramente estaría lleno de serpientes y cocodrilos, pensé. El pueblo en la ribera del río parecía como todos los demás pueblos, como si una guerra hubiese tenido lugar ahí poco antes. Todo estaba pegado por los lados, como si el mundo se estuviese doblando sobre sí mismo. Las cabañas estaban quemadas, se caían a pedazos. Había cabañas pequeñas sin un orden en particular y animales flacuchos sujetos con cuerdas o árboles poco tupidos. Pero la zona estaba despejada de gente, lo que era poco común. Siempre que fui a estos sitios, vi que todo el pueblo salía a saludar a las visitas. El marido nos condujo hasta la cabaña del parto, donde una mujer joven estaba tumbada, sola, sobre una estera de arpillera, junto con un cubo de aceitosa agua de río. «Hola, Emmet». Abuela se arrodilló y miró el agua del río. Después se miró las manos. No se las lavó, pero le pidió al marido vino de palma mientras yo abría la bolsa y miraba la barriga de Emmet. Era pequeña, como la de mamá después de comer mucho, no como si tuviese dentro un bebé. Abuela palpó la barriga de Emmet, apretando hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Emmet se incorporó y apretó los puños. Gritó.
¿Ha salido el agua? Abuela le habló en inglés al marido. Él habló con Emmet, que asintió. Dile que es demasiado pronto, pero el bebé está viniendo, dijo abuela. ¿Por qué venía ya el bebé si era demasiado pronto? ¿No podíamos evitar que saliese? El marido habló deprisa y tranquilo. Emmet empezó a llorar. Él desapareció cuando Emmet abrió las piernas. La cabeza diminuta casi estaba ahí. Abuela vertió vino de palma en sus manos y las frotó sobre las mías, antes de guiarlas hacia el interior de Emmet. La cabeza del bebé no era más grande que la palma de mi mano. Las manos de abuela sujetaron las mías con suavidad, apretando cuando yo tenía que apretar, aflojando cuando tenía que hacerlo. Minutos después nació una niña. Salió deslizándose como un pez con los ojos abiertos y un cuerpo retorcido del tamaño de un mango, diminuta, formada, tibia, con los ojos abiertos, respirando. 10 dedos conté en las manos, 10 dedos en los pies. Abuela la puso sobre el pecho de Emmet y gritó, «¡Ven, Bo!». Las palabras sonaron en voz baja y llena de tristeza. El marido volvió a entrar en la habitación y se dejó caer de rodillas. Cogió a su hija por los pies y se levantó. Las lágrimas le cayeron por el rostro. «¡No!», gritó Emmet, «no». Él se llevó a la niña de todos modos, sujetándola mientras se volvía gris, poco a poco, respirando cada vez más despacio. Cuando el marido llegó a la puerta, yo ya no podía oír la respiración de la niña. Escuché con atención, pero solo oí el latido de mi corazón palpitándome en el cuello. Me pregunté qué haría él con la niña, a dónde iba. Me concentré en la respiración, imaginándome el aire que entraba en mi cuerpo y el que salía. Miré a Emmet, parecía vacía. El suelo la sujetaba hacia abajo, pegada a la tierra. La sangre seguía cayendo, derramándose entre sus piernas. La habitación se volvió más oscura. Miré el rostro de abuela mientras sacaba la placenta, que salió viva, casi latiendo. La dejó caer en la bolsa de partos. Tapó a Emmet con una manta. «El próximo será mejor», dijo, y la besó en la cabeza. Emmet tembló. Su respiración se quebraba en pausas. El cuerpo de Emmet no parecía ni del todo vivo ni del todo muerto, como si todavía se estuviese decidiendo. Habían hecho un fuego enorme enfrente del pueblo. No sabía quién lo había hecho. No vi a nadie cerca. Abuela y yo nos paramos delante del fuego. Yo no había hablado. Abuela se agachó hacia la bolsa de partos y sacó la placenta de Emmet, que estaba envuelta en un trozo de tela. Abuela abrió el trozo de tela. La placenta que vi antes no olía a nada, pero esta placenta olía a podrido, infectado. Abuela la lanzó al fuego y observó las llamas que saltaron de repente, y después se hicieron pequeñas. «Mala suerte», dijo abuela. El aire olía algo a muerto que jamás nació. El olor se quedó en mi nariz durante mucho tiempo. Otro pescador nos llevó de vuelta. Era flacucho y olía a queroseno. Subimos a su bote e hicimos todo el trayecto a casa sin mirar el río. Deseaba haber tenido mi pañuelo para la cabeza. Quería rezar. Quería a Padre. No me sentí triste durante mucho tiempo. Era imposible sentirse triste ahora que mamá me sonreía incluso. Al-Haji me hablaba más. Vino a verme cuando estaba preparando el desayuno y me dio unas palmaditas en la cabeza. «Joven abuela», dijo, mientras fregaba los platos. Pasó por mi lado y se detuvo delante de mí. «¿Qué te parece este color?», preguntó, sujetando una camisa de estilo occidental. «Estoy pensando en ponérmela para ir a una entrevista». Levanté la vista. «Es un color bonito, señor», contesté. No pregunté por la entrevista. ¿De verdad encontraría trabajo Al-Haji? Pensé en medicinas y matrículas para el colegio y carne y pescado y electricidad. Sobre todo pensé en que mamá no tuviese que trabajar tantas horas. Él esperó y esperó. Yo fregué y fregué.
La entrevista, dijo Al-Haji al final, se ha retrasado mucho tiempo. He sido ingeniero de petróleos cualificado durante casi 20 años. Estudié en la Universidad Port Harcourt. Fue muy inteligente de mi parte darme cuenta de las consecuencias del petróleo en esta zona. Asentí y asentí. Pero traen a los hombres desde Lagos o a los blancos para que hagan nuestro trabajo. No quieren a un local como yo. No he encontrado trabajo en todo este tiempo. Al-Haji miró por encima de mi cabeza. No tenía ni idea de por qué me estaba contando todo aquello. No sabía qué hacer. Él saltaba de una pierna a la otra, dando saltos cada vez más rápidos. ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer? Respiré con fuerza y me arrodillé delante de Al-Haji. Lo siento, señor, dije. Después me puse en cuclillas al lado de la palangana y fregué y fregué. Al-Haji se frotó la barbilla y asintió. Eres una buena chica. Y ahora, joven abuela, deja que llame a una de las esposas de Yusef para que haga esta tarea. Tú necesitas descansar. Podría haber un parto en cualquier momento. Al-Haji silbó hacia la zona de los chicos y salió una de las esposas de Yusef. Se hizo cargo de la palangana sin siquiera preguntar qué tenía que hacer. La tarde siguiente, Al-Haji volvió a la cocina, donde yo estaba agachada sobre un cubo limpiando arroz. Estoy planeando un excelente negocio para ganar dinero, dijo. Intenté no girar la cabeza para ver si estaba de pie detrás de mí. Al-Haji tiene un cerebro ejecutivo para los negocios, siempre pensando como un empresario. ¿Comprendes? Giré la cabeza y sonreí. Él me observó con atención. Sus ojos no pestañearon en absoluto. Muy bien, señor, dije. ¿Quieres saber qué es? ¿Quieres saber el secreto de Al-Haji para ganar dinero? Quería sacar las manos del agua y el arroz y salir corriendo. Sí, señor. Me arrastró hacia él con su dedo. Me puse de pie despacio hasta que mis ojos estuvieron a la altura de los suyos y me incliné hacia él. Nunca había estado tan cerca de la cara de Al-Haji. Podía ver todas las marcas y las líneas de su piel. Miró detrás de mí y a mi alrededor antes de susurrar. Estoy poniendo en marcha un criadero de caracoles. Enhorabuena, señor, contesté. Al-Haji sonrió y dejó que su dedo bajase de nuevo con los demás. Los caracoles se reproducen durante las lluvias, así que es esencial conocer el momento adecuado para cogerlos. Todo el proceso de incubación y nacimiento dura de 30 a 45 días. ¿Lo sabías? Ah, carne de caracol ahumada. Es un festín con el que Ezequiel sonreirá. ¿Sabías que los caracoles pueden crecer hasta los 30 centímetros? Negué con la cabeza. Al-Haji se alejó de mí y estiró las manos todo lo que pudo. Celestine, Al-Haji, Ezequiel, abuela y yo estábamos en la veranda escuchando a los pájaros y el río y observando cómo el calor dibujaba remolinos en el suelo. Al-Haji nos estaba contando a todos sus planes para el criadero de caracoles, mientras Snap mendigaba huesos, apoyándose sobre sus patas traseras, moviendo la cola de lado a lado, como un cepillo que barría el suelo. No tenía ni idea de por qué Al-Haji me contó a mí primero sus planes para el criadero de caracoles. Intenté preguntarle a Ezequiel, pero me decía que fuese cada vez que me acercaba. No quiero saber nada de tus partos, estoy demasiado ocupado para hablar contigo, decía siempre. Parecía ocupado, llevaba semanas leyendo su libro. Lo siento, Blessing, tengo que ponerme al día. Te irá bien, eres la persona más lista que conozco, me reí. Pero Ezequiel no se rió, suspiró, abrió el libro y siguió leyendo. Sus ojos revoloteaban por las páginas tan rápido que me preguntaba cómo era posible que captasen las palabras. De repente se oyeron unos gritos desde la otra parte del muro del recinto. Snap se tiró al suelo. No oía bien qué estaban gritando. Algo sobre Itzekiris y Urjobos. Abuela miró a Al-Haji, que se puso de pie después. Ezequiel se levantó de pronto y luego abuela, y después yo, como si fuésemos un dominó al revés.
Los gritos eran tan fuertes y las voces tan profundos que podría ser la policía o el ejército, o la policía móvil, la policía matar e irse, a la que pagaban las petroleras. La policía que abuela me contó que habían matado a los padres de Bonnie Boy. Llevaban gafas de sol oscuras y era imposible verles los ojos. Ya los había visto antes de camino al colegio, pero la policía o el ejército o los tipos del servicio secreto del gobierno solían gritar en otros momentos y emplear palabras diferentes, y estas voces lo hacían al unísono. ¿Matar e irse?, preguntó abuela. Sus palabras sonaron temblorosas. ¡Matar e irse! Apreté los dientes hasta que oí un crujido. Al-Haji negó rápidamente con la cabeza. No son los de matar e irse. Ellos no gritan cuando se acercan. Van a hurtadillas cuando los pueblos duermen. Pensé en policías entrando a hurtadillas en un pueblo dormido y llevando armas. Pensé en sus ojos por la noche, todavía tapados por gafas de sol oscuras. Me rechinaron los dientes. Definitivamente oía la palabra Urhobo una y otra vez. Seguimos a Al-Haji hasta el muro de un extremo del recinto. Abuela me cogió de la mano por el camino. Su mano estaba fría, pero sudorosa al mismo tiempo. Ezequiel iba tan cerca detrás de mí que notaba su aliento en mi cuello. Conté con qué frecuencia lo notaba para comprobar que Ezequiel respiraba con regularidad. Me puse de puntillas para mirar por encima del muro del recinto y reconocí a los chicos que disparaban al cielo fuera de la clínica Radio Street. Los chicos Ciballe, los chicos armados. Vi sus boinas. De pronto la tierra parecía blanda. Notaba las piernas ligeras, temblorosas. Alargué la mano para sujetarme a alguien, pero no había nadie cerca de mí. Ezequiel se había alejado. Las voces se oyeron más fuertes. Casi estaban cantando. Mamá corrió hacia adelante y me agarró del hombro con fuerza, clavándome las uñas, y me empujó hacia atrás, hacia la casa. Tenía los ojos muy abiertos y la cara estirada. Hice una mueca de dolor y ella me puso la otra mano encima de la boca. Le olían los dedos a quitaesmaltes. Se me humedecieron los ojos. Celestine caminó despacio por detrás de nosotros hasta que abuela, que se había puesto un dedo encima en los labios, tiró de ella por el brazo. Dentro de la casa el aire era más caliente. Miré a Al-Haji, que se había quedado fuera, frotándose un poco de marmite sobre la frente. Ezequiel estaba de pie detrás de él. Estos chicos no son buenos. Imitadores, estos chicos Ciballe no son la auténtica resistencia. ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué causan problemas? Al-Haji alfló lo bastante fuerte como para que lo oyesen, pero las voces allá afuera se estaban alejando. No le habrían oído. Seguían coreando sobre los itsekiris y algo sobre los urobos que salían, pero no podía entender qué querían decir. Siguieron coreando y gritando hasta que todo lo que pudimos oír era un zumbido. Quise preguntarle a mamá qué estaban gritando, pero su cara me detuvo. Se estaba mordiendo el labio inferior, respirando deprisa. Tenía los ojos húmedos. Nunca había visto miedo en el rostro de mamá. Hizo que los músculos de mi cuerpo se tensasen, como si estuviese a punto de dar un salto. Me agarré a su mano tanto como pude, hasta que ella se dio cuenta, se secó los ojos y me apartó. ¡Ezequiel! Mamá se dirigió hacia afuera, donde él estaba de pie, tan quieto detrás de Al-Haji que compartían la misma sombra. ¡Ezequiel! Se han ido, mamá. Él entró en casa y nos siguió hasta la habitación. No debe seguir viendo el fútbol en el pueblo, dijo mamá. Es zona prohibida. Lo digo en serio. No os acerquéis al pueblo. Coged agua del río. Nos miró a ambos y asintió deprisa. Escuchad, es realmente importante, realmente importante. Necesito saber que lo entendéis. ¿Está claro? Alejaos de ese pueblo. No os acerquéis. Y Ezequiel, si tienes amigos en el colegio que sean urobo o itsekiri, será mejor que por el momento los evites también. No juegues con los otros niños.
Es muy importante. Intenta concentrarte en los deberes del colegio. Esto no es para siempre, solo por el momento. Estoy trabajando para que volvamos a la civilización, al menos a la ciudad. Pero por ahora no tenemos ningún otro sitio al que ir, así que necesito que me escuches atentamente. No os pongáis en peligro. Esto no es seguro. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis? ¿Y tú? Giró la cabeza para mirarme de frente. Tú no puedes salir a atender partos con abuela. No es seguro, de ninguna manera. Esos pueblos de la Ensenada no son seguros. El gobierno seguramente acabará con ellos. Abrí la boca para argumentar, para explicar que no podía detener mi entrenamiento, que abuela necesitaba la ayuda y yo necesitaba aprender. Pero mamá me miró como si me fuese a dar una palmada en la cabeza. Así que en vez de hablar, cerré la boca. Miré a Ezequiel, esbozaba una media sonrisa. ¿Por qué sonreía? Me pregunté si Ezequiel nos recordaría que él le dijo a mamá que el delta del Níger no era seguro, pero se quedó callado. ¿Entendéis? Ambos asentimos, pero en realidad ninguno de los dos lo habíamos comprendido. Mamá salió de la habitación y se marchó afuera a hablar en voz baja con abuela y con Al-Haji, e incluso con Celestine. Ezequiel y yo nos sentamos juntos en el suelo. Nos quedamos cogidos de la mano mucho rato. Antes de hablar. Creo que los dos estábamos atentos por si escuchábamos sonidos de luchas o gritos, o aplausos más allá de las verjas del recinto, o las voces de mamá, abuela o Al-Haji. No había cogido a Ezequiel de la mano durante semanas. Nuestros brazos se tocaron y se apretaron uno contra el otro. Podía oír cómo él también hacía crujir sus dientes traseros. Le cogí la mano con más fuerza. ¿Qué está pasando?, susurré. ¿A qué se deben todos los gritos? Ezequiel me apretó la mano. No lo sé. Es precisamente lo que le dije a mamá. Este lugar es peligroso. ¿Crees que estaban luchando? Claro. De todos modos, esos chicos Ciballe no me asustan, contestó. Pero noté cómo le sudaba la mano y se le agarrotaba el brazo. ¿Crees que habrá problemas aquí? Quiero decir, en el recinto. Claro que no, dijo Ezequiel. Los problemas no llegarán aquí. Apoyó la cabeza en mi hombro. Pero deberías quedarte cerca de mí, añadió, y si tienes que salir, dímelo e iré contigo. Dejé que las palabras de Ezequiel me estrechasen como un par de abrazos. Era el primer rato que pasábamos juntos desde hacía semanas. Casi me alegraba que me hubiesen empezado los enfrentamientos.